En este momento también en la audiencia se pueden presentar incidencias, es decir, incidencias relacionadas con cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Nada más den un segundo. Sócrates, usted fue quien me escribió para preguntarme un libro, sobre un libro. Sí, doctor, sobre esa cuestión de cómo formular los alegatos de apertura y de clausura y sobre pues las preguntas, ¿no?, que se hacen en el interrogatorio. Ok, bueno, le puedo recomendar dos libritos, justo los tengo acá en la mano. Nada más déjenme le encuentro el área respectiva. Son libros enfocados a, hay muchos, obviamente, pero estos están enfocados al Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, creo que le pueden servir. Nada más déjenme, aquí está el índice. Aquí, desarrollo del proceso. El primero que le recomendaría, y eso porque a mí me ha servido mucho, es el del doctor Sergio García Ramírez. Don Sergio García Ramírez tiene un libro que se llama el procedimiento penal, Constitución y Código Nacional. Editorial Porrúa. Este librito, a mí me gusta, trae cómo se desarrolla la etapa de juicio, todas las etapas del proceso, incluso las impugnaciones. Entonces, es una gran obra y se puede conseguir, creo que hasta en Amazon. El otro que yo le recomiendo sería, son tres los que le voy a recomendar, todos de Porrúa, creo que es como que lo más accesible para todos y todas. Hay otros que le van a ayudar a los contrainterrogatorios, pero esos tal vez después los puede leer. El otro se llama Técnica Probatoria en el Procedimiento Acusatorio Oral, que creo que esto es lo que eh, va enfocado a lo que me preguntaste. Y lo que quieres propiamente viene en la unidad 9, que se llama Substanciación de la etapa de juicio. Y si usted se va al desahogo de los medios de prueba, va a encontrar técnicas para producir testimonio, que es, según recuerdo, lo que me preguntó. ¿Estamos? ¿Y Y profesor, ¿y este segundo de qué autor es? ah, es de Elías Polanco Braga, de mi padre. Gracias. Insisto, es Porrúa, lo pueden conseguir en cualquier lado. El tercero, les va a ayudar para temas argumentativos, es decir, cómo construir su alegato de apertura. El empleo de la argumentación pues, es indispensable para estos ejercicios, ¿no? Pero la argumentación no solamente es hablar bonito, lleva una técnica, es una rama de la filosofía. Aquí les recomendaría a mí un libro que se me hace fantástico, práctico, directo, es el libro de Argumentación en el Amparo. El maestro es Jean-Claude Trompetit. Jean-Claude, como Jean-Claude Van Damme, Jean-Claude Tron Petit.
¿Sale? Este librito es a mí me gusta mucho. Vienen todos los esquemas argumentativos, les hablan de las falacias, los problemas de la ambigüedad, les dan esquemas argumentativos para que usted pueda construir desde su alegato de apertura hasta en su momento un amparo. Este va enfocado a la argumentación en el amparo, propiamente en materia administrativa. ¿Sale? Pero les va a servir bastante, o yo por lo menos lo uso desde primera instancia. Entonces, esos son los que yo les podría recomendar de fácil acceso, los consiguen, insisto, pues, en todos lados. Muy bien, por Rúa creo que pues, está en toda la República, entonces no tienen lío. Muy bien. Sí, con esto, Sócrates, creo que es suficiente o algo más. No, yo creo que con eso los voy a dar una revisada y agradezco por el momento. Dígame, llevo la carrera virgen de libros, maestro, y usted me avienta 3 de golpe. Pero chéquenlo, ¿sale? Los 3 les van a servir a todos y a todas. Aquí nada más estoy jugando con Sócrates. Estos les van a servir mucho. Ya después, si quieres profundizar en un aspecto en particular, porque, ejemplo, de la testimonial hay libros enteros sobre la testimonial. Hay uno que estoy leyendo actualmente, todavía no lo acabo, pero me ha parecido bien interesante. El autor se llama Víctor de Paula Ramos, un autor portugués que hizo su tesis de doctorado en España, en la Universidad de Girona, en la escuela que dirige Jordi Ferrer, los que traen ahorita todo el tema del estudio probatorio de un enfoque epistemológico. Es un libro que trae un enfoque diverso del que normalmente tenemos y bien interesante, pero bueno, no sé si hasta dónde quieren profundizar en ese estudio. Entonces, ahorita de momento, pues con estos que les he dado, creo que les van a servir para preparar una audiencia que pues tal vez sea lo que en un inicio queremos. Muy bien. Entonces, eso tenemos hasta ahí. Creo que ya no tengo ningún otro pendiente aquí con alguien. No, ¿verdad? Ya de aquí nadie me mandó ensayo, nadie me mandó nada para revisar, no. Fue otro grupo. Sí, ¿verdad? Es que luego me ponen en el WhatsApp, maestro, le mando mi ensayo, me lo revisa. Sí, con gusto, pero no me dice ni quién es usted, ni qué grupo, ni nada. Entonces, a veces cuesta trabajo saber a quién le estoy ayudando. Pero bueno, aquí creo que nadie va a hacer ensayo, ¿verdad? Ya es vanidad. Yo Sí, estoy pero pensando si lo terminaré. Bueno, eso ya me da ilusiones. Quiere decir que el trabajo es óptimo. ¿Alguien más? disculpe, Mándeme. el tema del ensayo era en relación a todo el procedimiento o podíamos agarrar alguna etapa o en algo diferente relativo al... No, bueno, sí Es creo que que, no, no le escuché. es que me quedó duda en eso, porque yo lo estaba como en relación a todo el procedimiento, pero entonces no, No leyó el documento que les mandé, ¿verdad? no tenía conocimiento del documento. ¿No le llegó a su correo? ¿Y no lo A subimos mi al chat grupal? Donde viene la planeación. Ahí viene el tema. ¿alguien lo tiene a la mano? Abran. ¿Qué dice ahí? ¿Ninguno tiene a la mano eso? ¿La planeación didáctica? Sí, ahorita se los comparto. Ah, si eres tan amable. Y léame nada más el tema que pedí, porque no es lo que ustedes me quieran mandar. Pedí un tema específico. Aquí lo tengo, doctor. Por favor, Alfonso. Buenos días a todos. Bueno, Mire, a la letra dice, dicho trabajo tendrá un valor de 1 punto sobre calificación final. Se trata de un trabajo de naturaleza reflexiva
y respaldado con fuentes de información. En el caso concreto se pide a los alumnos contestar las preguntas: ¿cuál es la función de carga de la culpabilidad en el juicio de reproche que se realiza en la sentencia definitiva? ¿Considera adecuada la figura de la carga probatoria a partir de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales? Y considera adecuada la figura de regla de exclusión de la prueba ilícita a partir de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Eso es el objeto del ensayo. ¿Cómo lo van a abordar? ¿Cómo lo van a tratar? Eso, obviamente, ustedes tienen la libertad, pero me tienen que contestar estas preguntas. Si yo no leo respuestas de esto en sus ensayos, ni pierdo el tiempo, ¿eh? Entonces, eso es lo que pedí. Ahí mismo dice los criterios editoriales que tienen que utilizar, que son los de nuestro posgrado. ¿Y por qué exijo estos criterios? Porque son los que van a tener que realizar cuando quieran titularse mediante tesina, tesis o ensayo por examen general de conocimientos. ¿Estamos? Acostúmbrense a emplearlos. Algunos, bueno, sé que mi grupo es ecléctico, tengo personas de primer semestre, de segundo y de tercero. Entonces, los que son de primer semestre, acostúmbrense que todos sus trabajos tienen que estar hechos con estos criterios. Son los que estableció nuestra autoridad. ¿Queda claro eso, no? Es como si el Código Nacional dice, para presentar su demanda, tiene que cumplir 12 fracciones y usted nada más cumple 10. ¿Qué va a pasar con su demanda? Pues no se las admiten, ¿verdad? Entonces, háganlo con esto, por favor. Insisto, váyanse acostumbrando. Y los que ya son de tercero, pregunto, ¿tengo aquí alumnos de tercero? ¿Alumnas? ¿Ya les dieron fecha para examen general? Sí, no, No. Usted, Roberto, tienen que terminar, ¿verdad? Y después de que terminen ya les sí, dan fecha para examen general. sí, esa es una convocatoria. Ok, entonces ustedes seguramente estarán haciendo su examen para mayo del próximo año. Entonces, recomendación ya independientemente de mi materia, para las personas de tercero, estudiense estos criterios para que no se les complique y su trámite de titulación pues sea mucho más fácil. ¿Estamos? Dígame, Karen. Yo tengo una inquietud, o por lo menos yo no recibí la calificación del segundo examen. Ay, ¿Tuvo usted oportunidad de mandarlas o solamente fui yo que... no, ya los califiqué, pero creo que no se publicaron. De eso Ah, ok. lo checo en un ratillo, pero si no, no se preocupen. Ya los tengo asentados en mi lista, eso sí, porque lo hice recién en este puente. Ok. Entonces, de que ya está asentada su calificación, ya la tengo. No sé, a lo mejor se me olvidó darle publicar en el formulario de Google, pero ya eso no hay problema. ¿Sale? ¿Cuándo es su tercer parcial? El martes. El siguiente clase. En un ratillo les mando, Fernanda, es que les suplico un poquito de paciencia porque justo así como ustedes fin de semestre, yo también estoy ahorita al full de trabajo. Entonces denme tantito chance, tal vez el fin de semana si son ustedes tan amables, porque de verdad hoy tengo 3 comparecencias, tengo tales cosas, mañana tengo audiencia, como les platiqué, inicié 2 juicios, entonces ando un poquito saturado de estas cuestiones. En cuanto tenga oportunidad se los envío, ofrezco disculpa por la tardanza, pero les fue mejor en este segundo parcial. Sí, lo digo en serio. Las estadísticas, porque me los da el formulario de Google, manejó una mejora significativa de entre si mal no recuerdo, 40-50% aumento de calificación. Fue muy bueno. Creo que le pusieron interés. Entonces, me Yo imagino que estaba preocupada, profesor, porque compartía con uno de los compañeros
que inició en esta ocasión el examen antes y honestamente por algunas cosas de organización comencé en particular a hacerlo a partir de las 7 y dije, con razón el profesor se tomó la amabilidad de decirnos desde antes porque sí estuvo pesado, fue bastante extenso. O sea, recuerdo que la última pregunta dije, pues ya, así se va. Lo que salga. Pero las estadísticas, o sea, datos duros como grupo, no sé en lo individual, ¿verdad? Pero como grupo, sí hubo un aumento en el promedio. Del índice de reprobados del primer parcial a se elevó bastante. Yo me imagino que al tercero, pues lo vamos a elevar al 90%, ¿verdad? Van a aprobar. Eso espero. Pero bueno, ya dejemos de lado estas cuestiones tristes que nos hacen llorar de las calificaciones, donde dejamos de ser amigos y regresemos a la audiencia de juicio. Muy bien. Hablemos de esta audiencia de juicio. Y para ello, les decía, una vez que se han presentado los alegatos, si no se da ninguna incidencia, vamos a empezar con el desahogo de las pruebas. ¿Estamos? Para ello, hablemos antes de desahogarlas. Pregunto, con ustedes ya platiqué de los sistemas de valoración, ¿no? Ok. Sistemas de valoración probatoria. No hemos tocado ese tema. Ok. No, Vamos entonces a checar. Piensen ustedes lo siguiente. En esta etapa se van a desahogar pruebas, pero vamos a tener también que tener presente cómo se deben valorar esas pruebas. En su momento, recuerdo que platiqué con ustedes que que nuestro Código Nacional retomaba un sistema probatorio, es decir, ¿qué pruebas puedo ofrecer? El sistema probatorio que utiliza lo vimos en la etapa intermedia. ¿Recuerdan ustedes cuál es? ¿O ya también se les olvidó? No es lo mismo sistema probatorio que sistema de valoración. ¿No se acuerdan que tiene que ver con la idoneidad y la pertinencia y bla, 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 bla? Sí, ¿Cuál? ¿Recuerdan ustedes qué sistema es el que contempla nuestro código? ¿O ya no? Buenos días, es el sistema de valoración libre y lógico. Bueno, todavía no explico los sistemas, pero el sistema probatorio, ¿te acuerdas? Lo primero que digo que no son lo mismo, o ya no se acuerdan. es de los sistemas probatorios cerrado, restringido y tasado. Pues todo ese es el mismo, ese es uno. ¿Y cuál es el que tiene nuestro código? ¿El restringido en qué consiste? Solamente puedo ofrecer lo que la ley me permite. ¿Se acuerdan? Pero aquí es qué puedo ofrecer. Segundo sistema. Sistema El probatorio libre. ¿El libre. probatorio libre? Exactamente. Ya ven cómo sí lo vimos, pero Deme nada lo que más. quiera. Exacto. Exhibe, trae todo.
Recuerden que el primero en aparecer fue libre. ¿Estamos? En un inicio, pues trae todo lo que quieras. Y ya después vimos, no, pues si traes todo lo que quieras, pues esto se vuelve fiesta porque nunca acabamos. Después, pues como normalmente ocurre, se llega al sentido o al lado contrario. No, pues ahora en lugar de que me ofrezcas todo lo que quieras, nada más me puedes ofrecer estas pruebas. Eso es un sistema legal, un sistema, llamémosle cerrado o tasado. ¿Estamos? Posterior a este aparece otro sistema, el sistema lógico o sistema utilitario. Este sistema lógico nos dice, vas a poder ofrecer cualquier medio siempre y cuando sea idóneo, pertinente y útil para el objeto del proceso. En el caso de nuestro proceso penal, el objeto del proceso es encontrar la verdad, castigar al culpable, bueno, que no haya impunidad y que se repare el daño. ¿Sí recuerdan eso? Entonces, esos son los sistemas, como les dije, probatorios. Ahora vamos a hablar de los sistemas de valoración. Vamos a hablar un poquito, vamos a entenderlos para poder, uno, identificar cuál contiene nuestro código. Dos, el día de mañana que usted haga sus apelaciones y diga, el juez valoró indebidamente, pues, ¿será adecuado que me diga por qué valoró indebidamente? ¿O no? ¿O nada más valoró indebidamente porque a usted no le gusta? Porque No, hay ese que es el... argumentar el por qué. Pero Mariela, es que ese es mi problema. Cuando a mí me tocaba resolver las impugnaciones que planteaban, el argumento es que valoró indebidamente, porque valoró indebidamente, porque no debió de haber hecho esto. Ok, entonces, ¿qué debió de haber hecho? Y lo más importante, ¿por qué debió de haber hecho eso que usted dice? Y aquí es cuando empiezan estos problemas de ambigüedad. En el libro que les recomendé, ustedes van a encontrar justo aspectos donde el maestro Trompetit nos dice, es que a veces el quejoso tiene la razón, pero no lo sabe plantear. Y como el libro que les recomendé es enfocado a amparo administrativo, pues él dice, aquí es estricto derecho. En penal, pues como tenemos la suplencia de la queja deficiente, pues ponemos cuanta estupidez se nos ocurre, vomitamos una apelación, hacemos ahí un Frankenstein y lo aventamos. Entonces, pues esto, sentarme a esperar que un magistrado me haga el trabajo, está ocupado bailando TikTok, él no tiene tiempo de defender los derechos. ¿Están de acuerdo? Tenemos que plantearlo nosotros. Ustedes serán los futuros especialistas en procedimiento penal. Tienen que salir conociendo estos detalles.
Si yo digo que valoró indebidamente, pues tengo uno que decir, el sistema valoratorio del Código Nacional establecido en los artículos tales y tales es este. ¿Estamos de acuerdo? De conformidad con ese sistema, la testimonial debe de valorarse así. Y empiezo a hacer una argumentación, ¿están de acuerdo? Y aquí entran los estándares probatorios que tampoco se han aprendido. Entonces, si no entiendo el sistema probatorio, no entiendo el estándar probatorio y no entiendo el sistema de valoración probatoria, pues va a ser difícil que planteemos un argumento en contra de una valoración. ¿Sí queda claro? De ahí que estos son temas que he estado tocando a lo largo de todo el semestre para que ustedes vean o pongan una bandera roja en la cual esto siempre tengo que tenerlo en cuenta. ¿Queda claro? Entonces, ya chequen ustedes este aspecto de su sistema probatorio. Denle una repasada porque en el examen voy a preguntar mucho de pruebas, voy a preguntar de estándares, voy a preguntar de sistemas de valoración. Entonces, denle una checadita, porfa. ¿Vale? Porque pues en la prueba es donde es el núcleo del proceso. Si no sé manejar la prueba, pues difícilmente voy a poder ganar un proceso. ¿Estamos? No nos vayamos meramente a lo instrumental. ¿A qué voy? Si yo les digo, miren, ¿cómo se desahoga la testimonial? Y me pongo ahorita a decirles A, B, C, D, reglas de interrogatorio, reglas de contrainterrogatorio, bla, 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 bla. Bueno, pues eso es, llamémoslo instrumental, es como desahogamos la probanza. Pero primero veamos toda la estructura, lo importante, la filosofía de la prueba. Porque recuerden, lo importante es qué utilidad va a tener después, ¿no? ¿Generará o no generará convicción en el juzgador? ¿Habrá verdad por correspondencia entre esto o podré lograr tal cosa con la otra? De ahí, Sócrates, no sé si recuerdas cuando hablamos del caso del sobreseimiento, que les mandé a una audiencia, que yo alegaba, es que es causal tal, y el juez me alegó que fue otra causal. Yo alegué, no se produjo el hecho, materia de acusación, y el juez me dijo, no, lo que acreditaste fue la inocencia. Me van a decir, ¿qué importa, maestro, si está fuera? Pues a mí me parece que sí hay mucha relevancia. Incluso que hayan privado un año de la libertad a un sujeto de un hecho que no existió, ¿no podría producir una responsabilidad patrimonial del Estado? ¿Sí van notando entonces estas diferencias? Tengo otro caso, les compartiré la sentencia, donde igual acusan a mi cliente por secuestro, sin una sola prueba, con una acusación deficiente, y logro su libertad. En mis alegatos de clausura y desde mi alegato de apertura yo señalé que existía una tipicidad por ausencia de conducta. En mi alegato de clausura establezco la insuficiencia probatoria, donde de 65 medios de prueba que se desahogaron, no había uno relacionado con mi cliente. Uno. Y se comió 5 años de cárcel. Y pasó lo mismo.
la sentencia se emite indicando que la defensa hizo muy bien su trabajo y por lo tanto acredité una coartada. Y le digo, oye, ¿y la tipicidad que te hice valer esa no la vas a estudiar? Entonces, ustedes tienen que ir viendo todo esto y en esa apelación se hace un estudio referente a todo el cúmulo probatorio. Les compartiré una apelación donde igual analizamos, fíjense, aquí teníamos que probar un hecho. ¿Se acuerdan que les mandé un documento donde se hablan de los hechos en el derecho procesal? ¿No? Ya vieron ustedes que hay distintos tipos de hechos. Dentro de ellos hay uno que es los hechos psicológicos, ¿estamos de acuerdo? Que a lo mejor en otras materias pues no son tan relevantes, pero en materia penal sí. Piense usted lo siguiente, la tentativa. Ahí tomamos en cuenta una intención. ¿Están de acuerdo? ¿Y cómo acredito las intenciones? Pregunto. Y aquí era el tema, una tentativa de feminicidio. Entonces, todavía más complicado, ¿no? Tengo que ver que él quiere matar a alguien solamente en razón de género. Y bueno, ustedes leerán la apelación y verán la valoración probatoria que se propone. ¿Estamos? Pero es importantísimo este aspecto. ¿Cuáles son los sistemas de valoración? Aquí vamos a hablar un poquito de ellos para que puedan ustedes diferenciarlos. Esto hasta donde recuerdo también se los mandé toda la evolución histórica de los sistemas de valoración. Les mandé un documento donde se hablaba del proceso en Egipto. ¿Se acuerdan? ¿O ya no? Egipto, Grecia, Roma, así hasta llegar al Código de Napoleón, ¿sí? ¿Lo medio recuerdan? Si no me equivoco, fue el primer documento. Ok, Y la primera clase. ok. Entonces, ¿y lo leyeron? Usted sí lo leyó, Mariela. Sí, sabe que es muchísima información. Dígame, maestro, usted viene aquí a enseñar. Si esto es para que vengamos a No, no, no. correr. Bueno, de ese documento se desprende históricamente cuáles son los sistemas de valoración existentes. Muy bien. ¿Qué es con lo que les voy a dar? Todo ese documento se los voy a resumir en este momento. No obstante, suplicaría le den una lectura, porque son los materiales complementarios de nuestra sesión, de nuestra clase. Si esto fuese una universidad seria, pues ustedes ya tendrían que haber llegado con esta información y aquí profundizar el conocimiento. Dice Arturo, sí, maestro, pero entonces, ¿para qué me pagan, verdad, Arturo? Eso. ¿A poco no, Lidio? Tú con tus alumnos, No, maestro, al contrario, gracias. con tus alumnos, ¿qué haces, Lidio? Pues tú te sientas y eres el oráculo del conocimiento, ni modo que tengas interacción con ellos, que se callen y que anoten, ¿sí o no, Lidio? Sí, ya que ellos sepan todo. ¿Cómo voy a llegar yo a estar ahí interactuando con ellos? Ver qué piensan y qué analizan. Eso ya no es de Dios. Entonces, hablemos, perdón, de los sistemas. Vamos a ver que históricamente son los siguientes. Déjenme abro un cuadro, por favor, díganme si se comparte mi pantalla. Perdón.
Ay, un segundo, ya. Miren, ¿ya se ve mi pizarrón? Ya se ve. Gracias. Sí, ya se ve. Miren, tenemos a saber vamos a tener sistemas de valoración. Recuerde usted que el tema de la prueba, pues es un tema que impacta pues, en casi todas las áreas del saber. Casi en todo hablamos de pruebas. Lo que nos interesa acá es, en un primer lugar, identificar cuáles son los sistemas y ver sus características. Insisto, en ese documento que les mandé, ya dijeron ustedes mismos, ya quedó grabado desde el primer día de clase y que no han leído, vienen las características en cuadros sinópticos de cada uno de estos sistemas, así como el origen del mismo. Se hace un análisis histórico, se extraen las características de los sistemas para poderlos identificar sin lugar a dudas. El primer sistema que apareció históricamente se llamó libre valoración prima facie. Después tenemos, ahorita los enumero y voy explicando cada uno. Después tenemos al sistema de valoración legal o tasado. Y por último, tenemos el sistema de valoración de la libre valoración ilustrada o racional. Ok, ¿sí lo ven? La libre valoración ilustrada o racional, a su vez, tiene dos grandes vertientes. Ahora, ¿qué pasó con mi plumón? A ver. Tan, 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 tan. Este sistema se va a dividir en dos, que son uno que fue referido previamente por Aldo. ¿Cuál me decías hace un minutito, Aldo? ¿El sistema qué? Sí, maestro, el sistema de valoración libre y lógico. Ok. Aquí vamos a tener dos, libre y lógico. Veremos que a esto se le llama sana crítica razonada. Y otra de sus vertientes es la íntima convicción. Muy bien.
Este que le llama libre y lógico, pues es el que se conoce como sana crítica razonada. Ese es el nombre del sistema. ¿Me dicen ustedes cuándo puedo dejar de compartir mi pizarrón, por favor? Ya que termine. Ya, muchas gracias. ¿Listo? ¿Los demás? Ya, gracias, maestro. Listo, gracias. Muchas gracias. Ok. A ver, denme un segundito. Aquí. Ah, cabrón. Ya. Ahí está. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Piense usted lo siguiente. El primero, libre apreciación prima facie. Históricamente fue el primero en aparecer. ¿Estamos? Aparece en los procesos arcaicos. ¿A qué me refiero con un proceso arcaico? En la antigüedad, antes de Cristo, miles y miles de años antes de Cristo. Por lo menos tenemos antecedentes de 3000 años antes de Cristo. Muy bien. ¿En qué consiste este sistema? Piensen lo siguiente. Estamos hablando de periodos donde no existe ley codificada. ¿Estamos? Incluso pues, no hay ley escrita o hay muy poca ley escrita. Estoy hablando casi, bueno, estoy hablando en los tiempos del Código de Hammurabi. Muy bien. No había ley escrita, no había códigos y no había juez de profesión, no había juez, bueno, hoy tampoco hay juez de carrera, ¿verdad? Pues piensen que estamos regresando al punto. Agarrábamos a cualquier pendejo que bailaba bonito y lo poníamos a resolver. Era un sistema donde, ¿cómo valorabas? Pues a como siento. No había reglas de valoración, por eso era prima facie. Yo sentí que Sempronio tiene la razón. ¿Están de acuerdo? Yo, de lo que se hizo en el proceso, recuerden que aquí estamos hablando de procesos ritualizados. Durante mucho tiempo y al día de hoy, el proceso tiene un carácter sacramental. No sé si lo han notado. Tenemos cuestiones, por ejemplo, cuando te protesto para que te conduzcas por verdad, con verdad. O sea, son cuestiones muy ritualizadas. Pues esto viene desde allá. Entonces, en este primer sistema, el juzgador o la persona llamada a resolver va a hacerlo sin apegarse a ninguna regla legal y va a resolver, pues, a cómo él sienta. ¿Qué características tiene? Primero, es un sistema, apareció en un sistema de justicia, llamémosle privada. Bueno, privada por cuanto hace a la acusación. El acusador tiene que iniciar el proceso. Si no lo hace él, el proceso nunca se va a iniciar. Una vez que inicia el proceso, se nombra al juzgador, es decir, se nombra al juez para resolver el caso concreto y después desaparece ese tribunal. ¿Sí queda claro? Eso hoy en día sabemos que está prohibido por la Constitución.
Por lo tanto, piensen ustedes ahorita, a bote pronto, que este sistema pues, ya no se aplica en ninguna parte. Bueno, tal vez se aplique en comunidades originarias, en comunidades de justicia primitiva. Yo estoy analizando un brillante ensayo, porque no podemos decir que ha desaparecido de la humanidad, pero podemos decir que ha desaparecido de las sociedades normadas al modo europeo. ¿Estamos? Como somos nosotros. Nosotros que tenemos un sistema romano-germánico, pues se fue quitando todo esto. Pero hay otras sociedades, piensen ustedes, originarios, pueblos originarios, donde aún aparece. Yo estuve en un congreso en Quito a mediados de año y encontré un librito que me llamó mucho la atención. A mí me tocó pasar cuando inicia el verano, el equinoccio de verano, en Ecuador, justamente en la capital, en Quito, y es un día de fiesta. No recuerdo ahora mismo el nombre de la festividad, no recuerdo si está en quechua o en alguna lengua. El tema que bailan y hablan del sol y se hace un rito para agradecerle al sol, ¿no? El ciclo. Ya ven que acá también lo hacemos nosotros, nuestros pueblos originarios, cuando inicia la temporada de lluvia. Bueno, no sé si han tenido oportunidad de ver algo de esto, porque a veces los chilangos creen que los días de rito es el Buen Fin, pero no, o sea, hay otras cosas. Aquí aparece una cosa que me llamó mucho la atención en Quito, que es el Tinku. El Tinku es una forma de resolver conflictos que seguramente lo han de haber visto en televisión. Los pueblos andinos, las comunidades andinas, una vez al año se agarran a golpes. No sé si han visto en la tele. Esto se llama... Sí, que va todo el pueblo, ¿no? Los están Exactamente, viendo. Alan. Lidio, usted también lo ha medio visto en las noticias. Sale cada año, aparece y se llama Tinku. Yo nunca lo había visto en vivo, lo había visto en televisión. Entonces, independientemente de las cuestiones, como buen mexicano, pues yo lo que quería era hacer desmadre, ¿no? Pero no, era una cosa seria. Entonces ya me explicaron todo e incluso tuve la fortuna de que me regalaran un librito donde una tesis doctoral se enfoca al estudio jurídico de esto. Y la obra se llama Ritual y el derecho en el Tinku, peleas rituales como forma de solucionar conflictos. Entonces viene una cosa bien interesante en esta obra y justo de ahí resignifiqué la valoración de los sistemas prima facie, porque insisto, esto yo lo viví y ahí se ve cómo se sigue aplicando esto. Entonces, tal vez nosotros aquí en la Ciudad de México pues nunca vamos a encontrar algo prima facie, pero el sistema sigue vigente en varias comunidades. ¿Sí queda claro? Prima facie es, pues no tenemos norma escrita, el juez, hay un sistema probatorio abierto o libre, pueden ofrecer lo que quieran, e incluso se da el empleo de las ordalías. No confundan ustedes ordalía con prueba. No sé si me explico. Una ordalía es exclusión de prueba. Piénsenlo así. Creo que aquí también lo platicé alguna vez con ustedes. Con ustedes hablé de la ordalía hidráulica o del hierro ardiente, nada de eso. Piénsenlo así.
La ordalía estuvo presente desde el periodo arcaico, insisto, ritualizado, hasta la Edad Media. Bueno, más, hasta el siglo XVIII. En México estuvo presente, creo que hasta principios del siglo XIX. Ya ven que a México casi no nos gustan las cosas irracionales. Una ordalía es irracional. Pongo ejemplo. En el Código de Hammurabi se establece la ordalía hídrica o hidráulica. ¿Qué consiste? Se le acusa a una mujer de ser adúltera, pero no la encontramos en el acto. Pregunto, ¿será difícil comprobar si la mujer es adúltera o no? Ella lo niega, pero su marido la acusa de adúltera. Si usted fuese juez, ¿podría probarlo? ¿Cómo lo comprueba? Es dificilísimo, ¿no creen? Si no lo encontramos en el acto, pues es muy difícil. El otro implicado también lo niega, dice, no, yo estábamos platicando, sí estaba dentro de su casa, pero estábamos platicando. ¿Están de acuerdo? Incluso hoy en día no les ha pasado a los que se dedican a familiar. No, pues es que ahí están fotos saliendo del hotel y te dice el juez, pues sí, pero eso no acredita que hayan entrado a lo que se entra a un hotel. Entonces, pues si no tenemos la prueba fehaciente es dificilísimo, ¿concuerdan? Ante situaciones de esta envergadura, la ley daba la respuesta. Hagamos una ordalía. Entonces, ¿qué le decían a la mujer? Se va usted a desnudar y va a atravesar caminando este río caudaloso. Si la fuerza de la corriente del agua no la tira y se la lleva, es decir, si usted logra llegar a la otra orilla, es inocente, porque así Dios nos está enseñando su pureza. Si la tira y se la lleva a la chingada, era culpable y se murió. ¿Sí me explicó? Pero eran pruebas de esta naturaleza. Eso no es una prueba, eso es una ordalía. Y en la televisión hemos visto muchos ejemplos, ¿no? ¿Han visto películas de cacería de brujas? ¿Qué ordalía le hacían a las brujas? ¿Recuerdan ustedes? En el libro del martillo de las brujas, ¿no? Venía un manual, bueno, un manual según ellos, en el que se determinaba si una mujer era o no bruja, dependiendo de sus pruebas. No era según ellos, era una norma procedimental. Ajá, y se utilizó por la Inquisición alemana. En el texto que yo les di se hace el análisis del martillo de las brujas. Pero a lo que me refiero, la ordalía, justo ahí se establece, pero en el martillo de las brujas se establece más el interrogatorio, cómo podemos identificar a la bruja, y ya después entra el tormento. Pero ahí no hay ordalía, ahí hay procedimiento. Ahí se hace una supuesta prueba, que es la prueba de la confesión, obtenida por tormento. No, la ordalía es en las películas. Aldo, ¿usted me quería decir algo? Sí, bueno, yo recuerdo haber visto que incluso hasta hay un capítulo de Los Simpson, ¿no? Que las llevan a un barranco. Y si vuela, pues sí es bruja, ¿no? Y si no, pues... Exacto, justo tal cual así era. Te amarramos una piedra al cuello y te aventamos al río. Si te hundes y te mueres, pues eres inocente porque no eres bruja. Pero si por el contrario salías volando, te vamos a perseguir para quemarte en la hoguera. Estas son ordalías. Dense cuenta que son irracionales. Hoy en día nos dan risa. Pero pues fue lo que estuvo vigente siglos. Siglos. Teníamos otra prueba hídrica. Fíjense, creo que en el centro, ¿sí ubican ustedes dónde está o dónde estuvo la Inquisición mexicana aquí en Ciudad de México? El Palacio de la Inquisición, bueno, de la Nueva España, porque no éramos México todavía.
¿Alguien sabe dónde estuvo? El edificio ¿En el histórico. Museo de Medicina? Exactamente, en la antigua Escuela Nacional de Medicina. Ujú. Hasta donde recuerdo se abrió una exposición de los patios de tortura. El edificio yo entré hace como medio año y lo han dejado precioso, ¿eh? Le hicieron una remodelación y vale muchísimo la pena. Es gratuito para nosotros como universitarios. Si algún día están en el centro y tienen oportunidad, les sugiero que entren, porque a veces, pues compaginar lo que platicamos en clase con lo que vemos ahí es más enriquecedor. Entonces, si pueden, tienen tiempo y ganas, recuerdo que está abierta la exposición de los patios, no recuerdo ahora si se llama los patios del tormento, los patios de la tortura, pero está ahí en Santo Domingo, creo que es República de Venezuela, esquina con República de Brasil. Hoy no se asomen porque hoy va a estar el desmadre ahí porque tenemos desfile y tenemos marcha, hasta donde recuerdo. Entonces hoy no, pero un sabadito, ahí pueden ir con toda la calma del mundo. Otra prueba que se utilizó para otra ordalía que se utilizó era la prueba hídrica caliente. O sea, tenía que ver con agua, ¿no? La primera, la hídrica fría, eran ríos y corrientes. Lagos, como la que señaló Arturo, también es una prueba hídrica. Te aventamos a lagos y sales, pues eres bruja, si te ahogas. Después se estableció, fueron las primeras ordalías en establecerse. La segunda fue, vamos a poner una olla con agua y lo vamos a poner a hervir. Ya que esté hirviendo el agua, vamos a arrojar un objeto sagrado, un hueso, un monóculo de piedra, lo que sea. Y le vamos a pedir al presunto, al acusado, que meta la mano y saque la moneda del fondo del caso con agua o aceite hirviendo. Si lo logra sacar, nos vas a entregar la moneda, el objeto que está en el fondo y vamos a vendar tu mano. A los 3 días quitaremos las vendas y si tienes ampollas, eres culpable. Si no tienes ampollas, eres inocente. Por eso les digo que la ordalía no se puede considerar prueba. ¿Queda claro? Algunos autores a esto le llaman prueba bárbara. Pues para mí, la idea de una prueba requiere racionalidad. Y aquí esto es irracional, es ausencia de razón, ¿no? Hoy hasta nos da risa. Justo qué pasa con estos rituales o peleas ritualizadas. Pues nosotros las tuvimos establecidas e incluso teníamos reglamentos. Se llamaban duelos. ¿No es lo mismo? Aquí en México tuvimos reglamento de duelos, hasta donde recuerdo, hasta el siglo XX. Dígame, Lidio. Gracias. Sí, había, bueno, otro tipo de duelo era que también lo hemos visto, yo creo que en películas, el del duelo por combate, que se peleaban y el que ganara, pues era el que debía haber ganado y el que no, pues era el que no había sido favorecido por dioses o por lo que sea, ¿no? Justo este que les enseñé aquí, pues es un duelo por combate. ¿No? Nos vamos a agarrar madrazos y el que quede de pie tiene la razón. Obviamente aquí trae mayor otros aspectos rituales, ¿no? Que hay que entender, hay que analizar, porque no únicamente es ahí. Después sigue todo un proceso para solucionar el conflicto. Nosotros lo tuvimos, reitero, no sé si ustedes llegaron a ver la serie de Juego de Tronos, Game of Thrones. Ahí varias veces se ve duelo por combate o juicio por duelo, también aparecía. Sí. Juicio por combate, que era justamente una ordalía. Aquí, insisto, en México, hasta donde recuerdo,
no sé si hasta 1880 o ya 1900 y tantos, todavía estuvo vigente el reglamento de duelos, donde si tú tenías un problema, le decías a un güey, pues vamos a batirnos a duelo, y había qué armas teníamos que usar, quiénes eran los padrinos, a qué hora se podría hacer, y si tú matabas en duelo, no había responsabilidad. Entonces, no pensemos que lo irracional lleva mucho que se salió de nuestros códigos, ¿eh? Insisto, el derecho procesal tiene mucho de medievo encima, pero mucho. Medievo e Inquisición, prácticamente me atrevo a decir. Con todo y que el código se haya expedido en el siglo XXI, tenemos mucho de estos problemas. Bueno, ya dejando de lado esta cosa, que ya dijimos que no es prueba, sino se utiliza en ausencia de pruebas, aquí vamos a tener que el sistema de valoración prima facie es un sistema, insisto, donde el juez es lego. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no es un juez de carrera. Resuelva el caso concreto, no hay reglas legales para resolver. Normalmente los procesos son públicos. No se asienta nada, obviamente, son orales. Pues estamos en un periodo donde la escritura pues no era común, ¿verdad? Y la resolución se emite de manera oral frente al público. ¿Queda claro? En procesos como en Grecia, ya encontramos que la función del juzgador era remunerada. Poco a poco fue avanzando, obviamente, y se fueron estableciendo ya jueces permanentes. ¿Queda claro? Ellos obviamente con alguna remuneración, pero por ejemplo, en Grecia, en tiempos homéricos, ahí se habla que para iniciar el proceso, el actor tenía que depositar 2 talentos de oro que se le iban a otorgar al juzgador que emitiera el mejor fallo. Eran decisiones colegiadas. Hay otros lugares donde no pasaba así, pero piensa usted en Grecia, que es, pensemos, el referente directo para nosotros. En un inicio las decisiones eran colegiadas. En tiempos homéricos no sabemos cuántos. Pero, por ejemplo, en la época de Sócrates, el juicio a Sócrates, fueron 501 juzgadores. Imagínese usted un tribunal de 501 juzgadores. Una cuestión también complicada, ¿no? Entonces, vamos a ver que en otros lados el juez es unitario, como lo que ocurría en Egipto, como lo que ocurría en el pueblo hebreo, o en el propio, con los babilónicos o los sumerios, vamos a tener toda esta cuestión. Insisto, en el documento ahí les doy todo el recorrido histórico para que ustedes vean qué pasó. Incluso en ese documento viene desglosado los delitos que estaban reglamentados en el Código de Hammurabi. Viene la explicación de todo lo que es el Código de Hammurabi en el área penal. Muy bien. Al rato, si les toca, a los que van en primer semestre, les toca teoría del delito, pues lo verán por allá. Ah, pues usted, Judy, tomó teoría del delito conmigo, ¿no? ¿A poco no vimos eso? ¿O quién tomó teoría del delito conmigo? Sí, vimos desde el Código de Hammurabi, bueno, hizo también un recorrido histórico y ya después concretamos en México en los códices mexicanos. Sí, sí lo vimos. Bueno, pero ahí el recorrido histórico lo hice, ¿qué era el delito? Sí.
cómo empezó en el Código de Hammurabi ya a plasmarse. Ajá. Aquí lo que hacemos es cómo se valoró la prueba, cómo surge el proceso. Son, digamos, el mismo camino, distintas áreas, pero les va a tocar ver todo esto. El Código de Hammurabi en materia penal es trascendente. Entonces, denle una checadita y se van a ahorrar dolores de cabeza para su siguiente semestre. ¿Sale? Bueno, si les toca conmigo. Siguiente sistema que apareció históricamente es el sistema de prueba legal. Este aparece ya en Roma y aparece en el Códex y es retomado por el Digesto, las Institutias, las novelas y demás. Estamos hablando que apareció en un periodo aproximadamente del año 280 después de Cristo al 565 después de Cristo. El sistema legal es una respuesta a este sistema de valoración libre. Dense cuenta que el sistema de valoración libre prima facie es, pues el juez puede resolver lo que quiera y como quiera. Obviamente esto generó pues problemas, disgustos, inconformidad entre la sociedad. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque no podíamos controlar. Es más, la regla en todo este periodo que les estoy hablando, del 3000 antes de Cristo al 280 después de Cristo, o sea, estamos hablando 3 siglos y cachito, no, 30 siglos y cacho de historia, no existía la segunda instancia. ¿Estamos? Entonces, el juez lo que resolvía, eso se hacía y se ejecutaba ahí mismo o al otro día. Ya cuando llegamos a estos periodos, ya estamos hablando, como ustedes vieron, de periodos codificados. La ley ya se estableció en un lugar. Y por lo tanto, uno de los primeros temas del legislador fue, bueno, pues que el juez tenga reglas para emitir su fallo. Y estas aparecen en el códex, como les platiqué. ¿Qué fue lo primero en reglamentarse? La testimonial. Lo primero que nos dieron fueron reglas de cómo valorar la testimonial. Y después, la documental. Recuerden que ya para este periodo aparece el documento público y el documento privado. Nos dan reglas para perfeccionar un documento privado, que al día de hoy seguimos usando, ¿eh? Y poco a poco se fue ampliando esto hasta que en el sistema legal es la ley la que te dice qué valor tiene cada medio de prueba. ¿Estamos? Este es el sistema que se utilizó en el proceso inquisitivo. Ustedes van a encontrar en el documento que les mandé que se desarrolla el proceso inquisitivo desde su vertiente histórica. Como ya Judith comentó, el proceso inquisitivo tuvo dos vertientes, la Inquisición española y la Inquisición alemana. A nosotros lo que nos llegó fue la Inquisición española. ¿Estamos? Ahí viene todo el procedimiento inquisitivo español basado en las ordenanzas de Torquemada. Torquemada dio también un manual del inquisidor. Así como en Alemania tenían
El martillo de las brujas. De este lado también tuvimos el manual del inquisidor. Y tomen ustedes en cuenta que mucho de este proceso canónico inquisitivo se pasó al proceso ordinario, ¿eh? Entonces, muchas de las cosas que tenemos ahí van a aparecer. Simplemente la idea de tener un secretario que esté dando fe de todo lo que se hace es meramente inquisitivo. ¿Queda claro? Entonces, bueno, ahí ustedes ya más o menos ubican qué es el sistema legal. Pues la ley nos dice cuánto vale y el juez nada más hace como una sumatoria y si sale más de 40, pues es condena. Si sale menos, eres inocente. ¿Estamos? Denle una checada a ese aspecto histórico de la Inquisición. A mí me pareció revelador porque está basado todo en documentos históricos, ¿eh? Incluso consulté el juicio de Ana la Lobera, el último proceso inquisitivo que se hizo en España. Y vienen hasta las actas del proceso. O sea, lees cuál fue el interrogatorio, qué contestó y demás. Como ustedes se podrán imaginar, es un proceso donde acusaban de bruja a una mujer, ¿no? Propiamente de convertirse en lobo. Bueno, en loba. Y si quieren ver una película, porque leer es complicado y les pueden sangrar sus ojitos y abandonar la universidad por estrés, hay una película que se llama Aquelarre en Netflix. También interesante, históricamente bien hecha. ¿Sale? Entonces, pues sí, porque ya me dijo Mariela, maestro, usted nos pone a leer mucho y esto no es así. Yo vine a la especialización nada más por el título, no para aprender. Entonces, bueno, chequen cualquiera de las dos, pero es bien interesante también este proceso. Dense cuenta otra vez siglos de historia. Desde el 256 después de Cristo, esto estuvo vigente el periodo legal, el sistema legal tasado, estuvo vigente hasta 1789. Bueno, y propiamente más, 1817, que se expide el Código Napoleón. Es hasta que llega la era de la razón ilustrada que cambiamos el sistema y donde decimos, no, a ver, pues el legislador no puede decirle al juzgador cómo resolver, ¿están de acuerdo? El juzgador debe de tener una libertad para analizar las pruebas, pero lo tiene que analizar conforme a las reglas de la razón. Y aparecen estas dos vertientes que al día de hoy son las que usamos: sana crítica razonada e íntima convicción. Íntima convicción a veces se confunde con valoración prima facie. El sistema íntima convicción surge en Inglaterra. Propiamente, bueno, desde antes, pero un gran desarrollo de la íntima convicción lo establece Jeremy Bentham. ¿Han escuchado hablar de Bentham? Tiene un tratado de las pruebas judiciales. Él, obviamente aquí se habla de una convicción moral, de una certeza moral. No quiere decir íntima convicción lo que yo creo. No, 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 no. Íntima se refiere al raciocinio, convicción racional. Es un sistema racional de valoración. Incluso por eso vean ustedes que el estándar más allá de toda duda razonable surge con este sistema. Y la instrucción que se le daba a los jurados era, pues lo que usted crea firmemente en su interior, es decir, tienes que convencerte íntimamente. Entonces, partiendo de esto, hay que analizar.
nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales establece un sistema de sana crítica razonada con un estándar probatorio aplicado a la íntima convicción. ¡Wow! ¿Ya vieron la película Frankenstein? Aldo ya la vio. Pues así es nuestro Código Nacional, tiene pedazos de muertos por ahí, todos amarrados a lo pendejo, y así lo aventaron a caminar. En una de esas se va a voltear y nos va a matar. ¿Estás de acuerdo, Aldo? Sistema romano germánico con ideas de un common law, con presunciones de inocencia, con presunciones de culpabilidad, con estándares probatorios de otro sistema, con un sistema probatorio libre, con un sistema de valoración de sana crítica razonada. ¡Ah! Es como cuando me preguntan, oye, ¿tu código penal de qué corte es? Bueno, los primeros 50 capítulos son causalistas, pero si luego te metes un poquito más, tenemos finalismo y también 4 o 5 artículos funcionalistas. No se hacen las cosas con técnicas, se hacen a lo loco. Entonces esto habrá que analizarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya adelanté, el sistema que tiene nuestro código de valoración es sana crítica razonada. La sana crítica razonada, y ahí también habrá que analizarlo, ¿no? Porque esta es una variación que aparece en España. Incluso hay autores que nos dicen, no, pues la sana crítica razonada como tal es un galimatías. Te explico. Sana crítica razonada te dice, el juzgador tiene que valorar las pruebas en lo individual y en su conjunto. Es decir, tengo que valorar una por una y después ver que todo me genere convicción. ¿Estamos? Voy a valorar libremente. Es decir, la ley no me va a decir el documento público vale plenamente. Eso no aplica en materia penal. Acá yo puedo valorar como quiera. Pero al valorar en el conjunto, tengo que utilizar las reglas de la lógica y de la experiencia. Y aquí viene el problema. ¿Reglas de cuál lógica? Hay distintos tipos de lógica. ¿Lógica formal? Hay una cosa que se llama el dilema de Jorgensen, donde nos dice, pues no podemos aplicar la lógica formal para construir un silogismo en una sentencia, porque nos han enseñado mucho eso, ¿no? Premisa mayor, la ley. Premisa menor, lo que pasó. Subsunción, mi conclusión. Juan mató a Pedro. Este autor nos dice, pues eso es una estupidez. Porque de la proposición, si es A, si Juan mató a Pedro, debe de ser B, de 8 a 20 años de prisión, no podemos afirmar la verdad. Porque son proposiciones prescriptivas, no descriptivas. Fíjense, esto es lógica formal y ya los vi con cara de, ay, maestro. Entonces, ¿qué lógica vamos a usar? Es el primer problema. Y luego las reglas de la experiencia. ¿Cuál experiencia? La respuesta que nos han dado son las reglas de las máximas de la experiencia. Y meternos a máximas de experiencia también es un tema bien complicado. Entonces, algunos autores señalan que tenemos sana crítica razonada, otros, los menos, hablarían de un sistema libre desde la razón ilustrada. ¿Queda claro? La razón ilustrada, ¿qué te dice?
tú vas a decidir, pero me tienes que explicar las razones de por qué llegas a esa conclusión, siguiendo los estándares. Les mandé un documento que habla de las formas de valorar, ¿no? Que son 5 enfoques. ¿Sí lo vieron? Denle una leída a los que no lo han visto, obviamente, y platicamos de esas 5 formas nuestra siguiente clase. Porque ahí ustedes van a ver que hay el estrictamente jurídico, el psicológico, ta. ¿Por qué? Piensen ustedes lo siguiente, hoy está de moda hablar de psicología del testimonio, ¿sí o no? Pues ahí vean ustedes que hay un sistema de valoración psicológico. Bueno, un enfoque de valoración. Entonces, hay que saber de qué estamos hablando porque de repente utilizamos, pues porque está de moda, porque suena bonito, pero hay que ver el enfoque. Si me estás hablando de una psicología del testimonio, no me puedes hablar de una valoración lógica, racional. ¿Queda claro? Entonces, chéquenme los 5 enfoques y lo platicamos. Perdón, ¿el próximo martes es su examen? Sí, así es el 25. Pues ya lo platicamos el jueves, entonces. El último jueves de clase. Muy bien. Pero léanlo, porque lo voy a preguntar en el examen. ¿Vale? Bueno, pasen excelente resto de jornada. Nos vemos hasta el jueves. El martes a su examen. Lo mando antes, como siempre, para que les dé tiempo. Muy bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Hasta luego. Hasta luego.